En el pueblo, la leyenda del valle era un eco ominoso que resonaba entre sus calles empedradas. Los ancianos hablaban en susurros, sus voces cargadas de miedo ancestral, mientras los niños escuchaban con ojos llenos de asombro y temor. Isabella y Alejandro, dos arqueólogos con ansias de descubrimientos, no podían ignorar la promesa de secretos enterrados bajo las sombras del valle. Con sus mochilas cargadas y sus corazones llenos de expectación, partieron al amanecer, cuando el sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El aire era fresco y vibrante, cargado con la promesa de aventuras por venir. Isabella, con su mirada determinada y su espíritu indomable, lideraba el camino con paso firme. Alejandro, con la calma de un veterano y la curiosidad de un niño, la seguía de cerca, sus ojos brillando con la anticipación del desconocido. A medida que se adentraban en el valle, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas retorcidas como garras ansiosas por atrapar a los intrusos. El suelo bajo sus pies era áspero y desigual, cada paso una lucha contra la tierra misma, como si el valle se resistiera a su presencia con cada golpe de sus botas. El camino se volvía más angosto a medida que avanzaban, las paredes de roca cerrándose a su alrededor como un abrazo ominoso. El aire se volvía denso, cargado con un olor acre que les hacía retorcerse en repugnancia. Pero aún así, Isabella y Alejandro continuaron, impulsados por la promesa de descubrimientos que aguardaban en la oscuridad. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva, una boca oscura que parecía devorar la luz que la rodeaba. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, Isabella y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de emoción y temor antes de adentrarse en la oscuridad. A medida que Isabella y Alejandro se adentraban en la cueva, el aire se volvía más denso, como si las sombras mismas los estuvieran estrangulando lentamente. La linterna de Alejandro parpadeaba con una intensidad frenética, como si estuviera luchando contra fuerzas invisibles que amenazaban con extinguirla. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de la caverna, como un eco siniestro que se negaba a desvanecerse. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que parecían seguirlos con ojos invisibles. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una sensación de paranoia se apoderaba de su mente. De repente, un susurro sibilante llenó la caverna, un sonido tan suave y penetrante que parecía envolverlos por completo. Isabella y Alejandro intercambiaron miradas nerviosas, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. ¿Qué era ese susurro? ¿De dónde venía? Con manos temblorosas, Alejandro ajustó la linterna, tratando de iluminar las sombras que parecían cerrarse a su alrededor. Pero cuanto más brillaba la luz, más oscura parecía la caverna, como si estuvieran atrapados en un océano de tinieblas sin fondo. Y entonces, lo vieron. Una figura apenas perceptible en la penumbra, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Isabella y Alejandro contuvieron el aliento mientras la figura se acercaba lentamente, sus movimientos fluidos y sinuosos, como si estuviera flotando en el aire. La figura se detuvo frente a ellos, su presencia envuelta en una oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Isabella y Alejandro retrocedieron, sus mentes llenas de terror y asombro ante la visión que tenían frente a ellos. Era como si hubieran despertado a algo antiguo y malévolo, algo que había estado esperando en las sombras durante eones, ansioso por reclamar sus almas como suyos. El miedo se apoderó de ellos, una sensación palpable que se aferraba a sus gargantas y les cortaba la respiración. Pero no podían retroceder, no ahora que habían llegado tan lejos en su búsqueda de la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, avanzaron más profundamente en la oscuridad, cada paso un desafío a la cordura misma. A medida que Isabella y Alejandro avanzaban más profundamente en la caverna, una sensación de anticipación vibraba en el aire. La oscuridad se desvanecía lentamente, como si estuvieran emergiendo de un sueño profundo hacia la claridad del día. Sus ojos se encontraron con un espectáculo sorprendente. Ante ellos se extendía una vasta cámara, adornada con extrañas inscripciones y reliquias antiguas. En el centro de la sala, un altar de piedra resplandecía con una luz dorada, emanando una energía que los envolvía como un abrazo cálido. Isabella y Alejandro se acercaron con cautela,
sus mentes llenas de asombro y curiosidad. Al llegar al altar, descubrieron artefactos antiguos que brillaban con una belleza sobrenatural, amuletos tallados en hueso, joyas incrustadas con gemas centelleantes y pergaminos cubiertos con símbolos arcanos. Mientras exploraban el tesoro oculto, una sensación de paz y plenitud los envolvía, como si estuvieran tocando el corazón mismo de la magia. Las sombras que los habían perseguido se disipaban lentamente, reemplazadas por una luz brillante y purificadora que llenaba la caverna con su resplandor. Al regresar al pueblo, Isabella y Alejandro llevaron consigo los tesoros que habían descubierto, compartiendo la alegría y el asombro con los lugareños. Las reliquias antiguas trajeron consigo una nueva era de prosperidad y esperanza, rejuveneciendo el espíritu de la comunidad y despertando antiguas creencias y tradiciones. La leyenda del valle ya no era vista como una maldición, sino como una bendición disfrazada, una puerta hacia un mundo de maravillas y misterios por descubrir. Isabella y Alejandro se convirtieron en héroes venerados, su valentía y determinación recordados en las canciones y cuentos que pasaban de generación en generación. Y mientras el sol se ponía sobre el valle, iluminando el paisaje con tonos dorados y rosados, Isabella y Alejandro sabían que su aventura aún no había terminado. Con el corazón lleno de esperanza y la mente abierta a nuevas posibilidades, se embarcaron en una nueva expedición hacia lo desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara.